Notarse en el chat, acuérdense, por el pase de lista. Bueno, vamos a continuar con la clase que estábamos viendo ayer sobre los métodos cuantitativos y la toma de decisiones. Okay. ¿Qué investigaron? A ver. ¿Qué investigaron? Vamos a ver con el de, vamos a irnos con el de César. ¿Ya está César ahí? ¿Puedes hablar, César, o no puedes hablar? ¿No ha llegado César? No, no ha llegado César. ¿Alguien más que haya investigado otra actividad? Tengo el de Nelly. ¿Ya llegó Nelly? Nilek. No ha llegado Nile. Ah, sí, ya llegó Nile. Hilda también. Vamos a empezar. Hilda. Ok, vamos a empezar con su tarea de María Teresa. María Teresa. Tampoco está María Teresa, sí. María Teresa, ¿vas a abrirlo ahí o quieres que te lo enseñe yo o lo vas a leer? Lo que me mandaste ayer de los que son los métodos cuantitativos. ¿Cuántos hay? Encontré los cuatro que usted había leído ayer y puse ejemplos. Ajá, Ejemplos. muy bien. A Pues, ver. no sé, Vamos deje a... abro el archivo acá en teléfono para leerlo. Sí, vamos a ver. O se lo enseño. ¿O quieres que yo lo abra de aquí directo y ya nada más te lo enseño a ti? Ah, pues sí, también, por favor. Lo proyecto en pantalla. Ok. Sí, es ese, ¿verdad? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ok, ahí está. Vamos a empezar con su investigación de María Teresa. Los tipos de modelos, o cuántos tipos de modelos cuantitativos hay y su definición de cada uno. Empezamos, María. Bueno, el modelo cuantitativo se define como el procedimiento por el cual se señalan magnitudes numéricas que en general se tratan con técnicas provenientes del área de la estadística. Es así como los estudios que siguen a este enfoque se dan por relaciones de causa-efecto entre las cosas. Tal como sugerimos, no existe más única manera de llevar a cabo una investigación cuantitativa si no hay varias posibilidades diferentes. Las revisaremos brevemente a continuación para que conozcamos las opciones que tiene a la hora de encarar en un estudio de este tipo. Ok. El primer tipo que encontré fue el descriptivo. Es aquel que apunta a especificar rasgos y cualidades importantes del evento, cosa o fenómeno bajo estudio. Normalmente hace referencia al momento de preparación del trabajo científico, dirigido a establecer un orden en los resultados provenientes de la observación de los hechos. Esta clase de investigación propone premisas muy exactas, ya que se basa en un análisis y test que permite una valoración objetiva. Yo me imagino que este nos da el detalle, o sea, como bien lo dice, nos describe mejor las cosas. Ajá. Más que nada nos da rasgos, nos da lo que nosotros debemos El de buscar segundo, y qué tipo de análisis vamos a utilizar. Y como los menciona, también nos permite lo que es una valoración objetiva o más que nada a lo que queremos llegar, el analítico.
El analítico implica comparar variables entre grupos de control y de estudio sin aplicarlas ni manipularlas. Ujú. Simplemente se las estudia de la manera en que aparecen mismas en cada grupo participante. Naturalmente, de todas formas, también incluye la propuesta de hipótesis que el científico intenta verificar o refutar. Ujú. Aquí en el analítico, más que nada, aquí tenemos que ver o tenemos que analizar bien las cosas y como bien lo menciona, sin tratar de manipularlas. Todo debe de parecer de manera misma, más que nada que sea participante y hay que ir verificando cada una de las hipótesis. Es más que nada analizar en el analítico. Vámonos con el experimental. Experimental es un tipo de método cuantitativo por el cual un conjunto de personas es dividido aleatoriamente en grupos de control y de estudio, que se analizan en relación a un factor que el científico tome en cuenta para evaluar. Ujú. Ok, esto lo que nos menciona que lo que es el tipo, el método cuantitativo, el de que es manera experimental, tenemos que agarrar aleatoriamente a un grupo de personas donde se puede analizar y evaluar un estudio. Ok, seguimos con la siguiente, que es causa El experimental. cuasi experimental es muy similar al anterior, solo que la división entre grupos de control y de estudio por diferentes motivos no es aleatoria. Por el contrario, en los diseños experimentales normalmente se busca la asignación de personas al azar para arribar a la máxima igualación posible de los rasgos de los participantes. En los diversos grupos. Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos de que son métodos cuantitativos. Su compañera nos puso varios. Vamos a ver cuáles fueron los que nos puso. Creo que a María Teresa se le ve el audio, ¿verdad, María? A ver, Sí, ejemplos. maestra. Sí, está bien. Ejemplos de métodos cuantitativos. Vamos a verlos. Se busca descubrir el porcentaje de almidón que posee cada alimento natural que consumimos para determinar su índice glucémico o el tiempo que tarda en inducir sobre la glucosa en sangre dentro de nuestro organismo. Ok, en la siguiente, ejemplo que nos puso su compañera es que también se considera de gran interés establecer el índice de inflación en una economía determinada, tomando como base porcentajes históricos de meses previos, que quiere decir de meses anteriores, los precios de los alimentos en las grandes cadenas y en supermercados, entre otros. También encontramos otro que nos menciona que se necesita conocer el porcentaje de obesos que viven en Estados Unidos, teniendo en cuenta variables como la condición de salud, el sexo y la edad. Más que nada, eso da referencia como a una base de datos y ya se puede hacer aleatoriamente buscar qué tipo de personas o cuál cantidad de personas están en edad o en porcentaje de obesidad. Es más que nada son estudios analíticos que se hacen o bien puede ser de manera grafical. También se necesita conocer el porcentaje. A ver, hace falta cuántos años es una X de una comunidad aún tienen las vacunas indicadas para su edad, de modo de poder solicitarlas. Y también existen los estudios donde están estudiando los efectos de una droga o de un
fármaco inscrito para una dolencia muy habitual, pero no tiene cura conocida, por ejemplo, la diabetes. Así se divide el conjunto de personas diabéticas en un grupo de estudio y otro de control para administrarles a unas el medicamento y a las otras. Un placebo, luego se intenta medir los efectos sobre el estado de salud de los participantes. Es necesario, esta más que nada viene entrando en lo que es una experimental. Es necesario determinar la tasa de embarazos en mujeres jóvenes en una región determinada. Para ello se segmentan un grupo por edad y nivel socioeconómico de pertenencia, así como también por el número de hijos de las personas. También se requiere conocer la cantidad de adeptos o un determinado partido político, o determinar el número de posibles votantes en las próximas elecciones de un país o jurisdicción, que era lo que estaba yo mencionando ayer. Que cuando a veces en las encuestas políticas necesitan ver qué personaje tiene favoritismo por lo que es por la opinión pública, se hace como un tipo sondeo y ya de ahí ellos van sacando las estadísticas, quién puede ser un posible ganador. De ahí es donde salen las estadísticas. También resulta esencial medir el rating televisivo de un programa determinado o ciclo que sale al aire. ¿Para qué señalar? Puede decidir sin conservarlo, correrlo de horario o directamente darlo de baja. También se considera fundamentalmente llevar a cabo un análisis de permanencia o pertenencia de la población en una cierta franja económica. Y para ello se analizan estadísticas con porcentajes que representan que los salarios, el ingreso por hogar, el tipo de trabajo y la composición familiar, entre otras. Más que nada esto tiene que ser los tipos de métodos cuantitativos con los cuales se pueden analizar ese tipo de sugerencias o cuáles hay. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el uso de datos para la toma de decisiones. Como ya vimos cuáles son los tipos de datos de toma de decisiones que hay, son 4, bien pueden haber hasta más. ¿Qué es lo que vamos a hacer esto? Definitivamente en la toma de decisiones es la función administrativa más importante, más que nada para un administrador que tiene que evaluar la calidad de las decisiones que toma. Es típico que los administradores sigan un proceso de decisión, como bien definir los objetivos, recabar los datos, generar los posibles cursos de acción, evaluar las alternativas y tomar la decisión y seguir adelante. Uno de los primeros pasos es muy importante en el proceso de la toma de decisiones es la obtención de datos. El papel de los datos al tomar una decisión es analógico o análogo al de por ejemplo, como mencionaba su compañero ayer, en lo que es en un automóvil, cosas que las dos ponen en marcha el sistema, esta analogía es en particular idónea cuando se trata de métodos cuantitativos, como se verá a lo largo de vamos a ver en lo que estamos viendo. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje? El objetivo de aprendizaje que vamos a tener en este tema ahorita son los diferentes tipos de fuentes de datos, cómo se usan los datos para respaldar la toma de decisiones, cómo varían los costos y los ingresos con el volumen de producción, cómo llevar a cabo un análisis de punto de equilibrio, cómo llevar a cabo otros tipos de análisis de costo, unitalidad y volumen. Y por último tendríamos el número 6, que es el significado de los siguientes términos, como el significado de datos, análisis de costo y utilidad,
datos de transacción, que es de volumen, datos internos, que también es el punto de equilibrio, datos externos, que es el margen de contribución, y los datos de objetivo, que bien puede ser los de porcentaje de contribución, y el último que vendría siendo los datos de análisis de sensitividad. Para empezar, vamos a ver qué son los datos. En el mundo, como podemos ver nosotros, en el mundo computarizado de hoy, casi todas las personas poseen alguna apreciación de la importancia de los datos. Los datos que se procesan, bien puede ser en una computadora para proporcionar información, es una base parcial sobre lo que se toman decisiones, en que nos ayudan a describir el sistema del mundo real. Todas estas perspectivas son correctas y útiles para entender el papel de los datos. Antes vamos a ver si se considera la definición formal de datos. Los datos son hechos o conceptos conocidos o supuestos que expresan en forma numérica la tasa de arrendamiento corriente, el número de unidades producidas en el periodo anterior y los salarios iniciales para nuevos vendedores. Por ejemplo, en cuestiones de dato, pueden ser en las organizaciones. ¿Cómo lo conservan? Lo conservan con cantidades bulosas de datos, aunque están en la estadística. ¿Qué tipos de datos hay? Vamos a ver. Los tipos de datos que más comunes se conservan en las organizaciones son las que los especialistas en información llaman datos transacciones o datos de transacciones. Estos son datos que resaltan de las transacciones comerciales diarias de una organización. Bien puede ser en donde, en los bancos, donde procesan los depósitos y retiros de clientes, en las compañías de manufactura o compañías manufactureras, donde venden los productos que producen, en las universidades procesan las cuotas de inscripción de los estudiantes y los datos de transacciones se conservan sobre todo porque es importante para una organización guardar registros de lo que sucede en ello. Cuando nosotros vamos, así como ustedes que son estudiantes, en la escuela de nosotros se lleva una serie de, un registro, más que nada, tanto de cotas, de calificaciones, se lleva un registro lo más importante. ¿Por qué creen ustedes que se llevan ese tipo de cosas? Más que nada, se tienen guardados o computarizados. ¿Por qué? Es algo muy sencillo. A ver, César, es algo bien sencillo. ¿Cómo por qué sería? ¿Por qué guardan ese tipo de información? O más que nada porque es indispensable. Profe, es que se me distorsiona todo porque está fallando en internet. De hecho, puedes entrar tarde. Ah, ok. Estoy preguntando que por qué es importante que en las empresas, las compañías, las escuelas, en distintos lugares o en distintas corporaciones tengan una base de datos. ¿Por qué crees que es importante? Creo yo que para llevar un registro bueno, ¿no? Ujú. Para checar lo que entra y lo que sale de la misma empresa o de la misma escuela. Por ejemplo, los alumnos graduados y los alumnos que van ingresando. Ajá, si en dado caso, vamos a poner un ejemplo de una escuela, si en una escuela no se llevara esa clase de datos, ¿de qué manera repercutiría ahí? Pues de que pues entrarían los que fueran necesarios, o sea, no tuviera un límite de cupo. Ujú. Y pues aceptarían a cualquiera, pues ya dependiendo de la escuela, si les gusta la ambición, pues por dinero van a aceptar a todos. Y pues
ya sería como que un descontrol y no estarían bien organizados. Exactamente, no estarían bien organizados. No sé si ustedes trabajen, no sé si ustedes estudien o trabajen o tengan algún negocio. Recuerden que siempre todo tipo de negocio siempre tiene que haber un registro, tanto de lo que tienen, tanto de lo que hacen. Por eso es bien importante tener una base de datos de todo lo que se hace. Por eso estamos mencionando ahorita la importancia de los datos. Tal vez por eso les mencioné qué tipo de datos existen. Pues están los organizacionales, los de los bancos, los de los clientes, los de los depósitos de compañía de manufactura, también los datos de los estudiantes quienes se escriben, transacciones. Todo eso tiene que tener, tiene que estar resguardado o tiene que estar respaldado por algo, ¿no? También nos menciona que la mayoría de los datos que se guardan en una organización también pueden clasificarse como datos internos. Estos están asociados con lo que pasa dentro de la organización. Los datos de transacciones también son datos internos que existen en transacciones, por ejemplo, como por ejemplo, ¿cuál sería un dato de transacciones? Más que nada serían, por ejemplo, cuando nosotros ponemos unas estimaciones a ventas futuras, que sería de datos internos, pero no de transacciones. Más que nada tiene que ser en menor grado para una organización conservar estos datos internos y del medio ambiente. Más que nada esto se refiere en cómo opera una operación, gráficas de ventas industriales, tasas de impuestos, federales y el Producto Interno Bruto, que también puede ser el PIB. Si son ejemplos de datos externos que pueden guardar una organización. No sé si ustedes se han dado cuenta que analíticamente, a veces cuando dicen el Producto Interno Bruto del país tuvo una baja, ¿qué es lo que nos están dando a entender? Que lo que es el petróleo o lo que se produce en México está teniendo una baja a los índices de datos que tenían anteriormente o en años anteriores. Por eso mencionan mucho ellos cuando mencionan que tiene una baja, tiene una caída, porque en la base de datos que ellos tienen no se está reflejando si tiene pérdida, o sea, se está reflejando las pérdidas que está teniendo en ese instante o en esos momentos, o bien puede ser en el transcurso de el día, puede ser en el transcurso del año. Por lo regular siempre lo basan a nivel anual, que se hace cada año. Ese estudio lo hacen cada año y checan si tuvo una alza o en el transcurso de a mediados tuvieron pérdidas. Requerimientos de datos en diferentes niveles de la organización. ¿Cuáles son los requerimientos que se piden? Las necesidades de datos tienden a definirse con los niveles de organizaciones. Esto más que nada es importante porque la naturaleza de la toma de decisiones varía al escalar la pirámide de la organización. La administración de bajo nivel tiene como función primordial lo que Robert Anthony llama como control operativo. ¿Qué es el control operativo? El control operativo en una base de datos es el proceso de asegurar que las tareas específicas se lleven a cabo de manera eficaz y eficiente. ¿Por qué de manera eficaz y eficiente? Más que nada porque deben de tener, se deben de hacer tal cual se están especificando. Al igual nos menciona que también por su misma naturaleza, esta actividad se enfoca sobre lo que sucede dentro de una organización. En consecuencia, los datos necesarios para respaldar la toma de decisiones tienden a ser internos. La necesidad también es más de datos objetivos que de subobjetivos. Estos muchos tienden a buscar las necesidades de satisfacer en forma fácil, bien ya sea que son datos objetivos internos de una organización,
donde guarda de manera natural. En la administración, medida está activamente incluida en el control administrativo. ¿El control administrativo qué es? Más que nada, como todos sabemos, toda empresa deben de llevar un control. El administrativo es el proceso por el cual los administradores aseguran que se obtengan los recursos y se empleen en forma eficaz y eficiente en el logro de los objetivos de una organización. Mientras que en la administración media todavía se necesitan datos internos, la obtención de eficacia y eficiente. Bien pueden ser del medio interno, como también crea la necesidad de datos tanto externos. Si ustedes ven, también nos menciona aquí, en lo que es la alta administración, ¿qué responsabilidad tiene? Lo que es la alta administración tiene la siguiente responsabilidad. Esta es importante en cuanto a la planeación estratégica. ¿Por qué la planeación estratégica? Aquí no nos menciona. Porque la planeación estratégica, más que nada, es el proceso de decidir sobre los objetivos de una organización, sobre los cambios internos y sobre los recursos para lograr objetivos. Y más que nada, para las políticas que rigen la adquisición y el uso y la disposición de estos recursos. También necesitamos saber qué es una breve. Si ustedes tienen en lo que son cuestiones administrativos en la materia que se está viendo, para ustedes poder implementar una estrategia, ¿qué es lo primero que tienen que hacer, chicos? Para poder implementar una estrategia con base a todo lo que hemos visto en estos días, a partir de ayer. ¿Qué estrategias pueden implementar si lleguen a ustedes a tener alguna empresa? ¿Mm? ¿Cómo cuál sería, muchachos? Hacer una base de datos. Uh-huh. Haciendo una base de datos. Ajá. Aparte de eso, hacer una base de datos, ¿qué más? Ver que, más que nada también verificar que lo que nosotros estamos haciendo nos vaya a favorecer, que todo lo que tenemos interna en una empresa debemos de tenerlo cuantificado, más que nada cuantificado para saber cuándo y dónde o cómo podemos tomar una decisión, ¿sí? Por eso, su materia se llama la toma de decisiones con métodos cuantitativos. ¿Por qué? Porque se mira de forma aleatoria, bien puede ser, se pueden utilizar en el modo científico. Bueno, también dice que los datos como entrada a los modelos, los datos en sí nos proporcionan bases suficientes para llegar a una decisión. Con frecuencia es necesario seguir el proceso de los mismos hasta que queden en una forma más útil. En este caso, los datos son una entrada a un modelo que proporciona la estructura para procesarlos. El modelo puede ser sencillo, como un modelo de básico o de tipo contable, o puede ser también más complejo, como una de simulación de líneas de espera o de programación lineal. Independientemente del modelo que se use, antes deben proporcionarte datos apropiados. ¿Por qué deben de proporcionarse datos apropiados? Porque para que nosotros podamos realizar cualquier modelo cuantitativo debemos de tenerlos o debemos de basarnos en datos reales, no datos contundentes ni datos de decir que yo voy a poner una empresa porque tengo estos datos, pero no tengo la certeza de que realmente sea
sea lo que yo estoy buscando o lo que yo estoy necesitando para poder poner en marcha mi modelo y poder trazar la forma de que voy a trabajar. Esto es más que viene, por eso nos viene diciendo que nosotros debemos de tener la base de datos ya contundente. También en lo que es en las contribuciones. Aquí en la base de datos de toma de decisiones también entra todo lo que es completamente a lo que es una empresa. Por eso nos estamos basando en la base de datos de cuantitativos de una empresa. Y con nosotros como posibles administradores, ustedes, que para eso están estudiando. Y también en el área de mercadología o mercadólogos, porque también ustedes están estudiando para mercadólogos, también se suele suceder o se suele agarrar ese tipo de datos o ese tipo de transacciones que debemos de hacer. Dice, para la contribución de los contadores. También en contabilidad, el campo de la contabilidad es muy común. También se refiere a las deudas o créditos, estados de balances, estados de ingreso, entre otras. Las palabras más frecuentes se entienden a pesar en la contaduría con un término de contabilidad financiera. En lo que es contabilidad financiera, también se requiere la mayor parte de los datos de la organización y con frecuencia los administradores acuden, ¿a quiénes acuden? A los administradores, a los contadores, para que les proporcionen análisis específicos, bien, que les respalden la toma de decisiones. En esta área de la contaduría se conoce como contabilidad administrativa. ¿Y qué es lo que hacen en contabilidad administrativa? Se representa una de las contribuciones más antiguas e importantes para el análisis cuantitativo y la administración. Algunas de ellas que vamos a ver son las siguientes. De estas contribuciones se proporciona un buen punto de partida para ver cómo se introducen los datos de un modelo y se procesan a través de este y cómo se usan los resultados para respaldar la toma o una decisión adecuada. Vamos a mirarlo por aquí viene. ¿Cuál es el comportamiento del tipo contable o las relaciones que tiene? Los contadores más que nada manejan en primer lugar los datos de costos de ingresos a través del tiempo y cómo se observan, tienen que captar la naturaleza del comportamiento, tanto del costo del ingreso y el análisis. Estas relaciones se llaman con frecuencia análisis de costo, utilidad y volumen. Para muchas organizaciones se representan con un tipo muy importante de análisis cuantitativo. El análisis de costo, utilidad y volumen puede considerarse desde una perspectiva, tanto como con una gráfica como matemática, que cada una de ellas tiene sus méritos y se estudiarán ambas, en un enfoque gráfico proporcionado, un entendimiento sencillo y rápido, en el que el enfoque matemático agrega la exactitud y la lógica de las matemáticas. Vamos a ver cuál es el costo o el comportamiento del costo. Los costos variables totales, vamos a comenzar en lo que es el análisis analítico o el costo de utilidad y volumen, pero ya se los había mencionado anteriormente que era lo que vamos a ver. Bueno, muchachos, ¿ustedes por qué creen que en el área de la administración entra la contabilidad? ¿Por qué es indispensable tener la contabilidad aparte? O pregunto a quién. A ver, María Teresa, ¿por qué crees que es indispensable también contar con una contabilidad en un área administrativa? María Teresa. Yo digo que porque así tenemos
tenemos más exacto o no lo tenemos así todo revuelto que se vaya. Ay, ¿cómo lo digo? Acuérdense que como yo se los mencioné en lo que les estaba yo comentando, una cosa es tener la base de datos y otra cosa es la contabilidad, porque la contabilidad también es otro proceso muy independiente del que tiene la base de datos. La base de datos es como que si nosotros estuviéramos llevando un manual de las cosas, entradas y salidas de lo que tenemos. Y la contabilidad también lleva sus proporciones. ¿En qué aspecto? Lleva las entradas y salidas de dinero, en los costos, en lo que se invierte, en lo que se tiene. Por eso todos estos van de la mano. Lo que estamos viendo ahorita, todo esto va de la mano. No nos estamos saliendo nada del rubro de lo que tiene que ver con la materia. ¿Ok? Debemos de conocer un poquito de todo lo que conlleva los métodos cuantitativos, que no solo nada más por eso nos dice que son tomas de decisiones, por eso pusimos ejemplos ayer. Dice, el análisis más que nada del costo de utilidad y volumen es el comportamiento de los costos básicos. Más que nada es útil distinguir entre costos fijos, costos variables por unidad y costos variables totales. Los costos fijos, ¿cuáles son? Los costos fijos son costos que no varían en el volumen de producción, permanecen constantes a diferentes niveles de producción. Por ejemplo, uno de ellos son los costos fijos, que son la renta de un edificio, el seguro, los impuestos prediales y los salarios administrativos. Se muestran como permanecen constantes los costos fijos, a diferencia de los de producción. Los costos variables totales son proporcionales al volumen de producción. ¿Cuál es? La materia prima, la que va de la mano de obra directa, y algunos gastos de ventas. Son ejemplos de costos que aumentan su nivel de producción. En los costos variables se muestra cómo se pueden ver estos costos. Vamos a ver unas grafiquitas que están más adelante. Se determina más que nada multiplicando el valor por unidad que por el volumen de producción. En los costos totales son la suma de todos los costos fijos y los costos variables totales. Por aquí vienen las gráficas. Ahorita se las muestro. Bueno, antes de terminar, porque ya se va a acabar el tiempo, regresamos a las 10:50, creo que le puse. A esa hora vamos a regresar. Miren, acá les voy a mostrar las que son las gráficas. Para que ustedes puedan ver el tipo de gráficas que tiene cada uno. Miren, aquí tiene el total de los costos. Aquí tiene el total del costo variable y el total de costo fijo, que bien pueden hacerse, pueden tenderse a tener una variable. El fijo es el que no se mueve, como nos menciona, que son de los costos que tenemos de producción, los costos de un edificio, el costo que trae de lo que es el ejemplo de entre fijos, que son entre los que son unidades variables, que son los de producción, almacenamiento, los edificios, el seguro de impuestos prediales y los salarios administrativos, que son los que regularmente casi no tienen variación o casi no se mueven. Todo el tiempo están pagando lo mismo, se está invirtiendo lo mismo, o tiendes a atender muy raro que se mueva ese tipo de transacciones. Bueno, también lo que es importante del ingreso. El ingreso total también está relacionado con el volumen de producción, más bien a unidades y servicios.